Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Edgar Zambrano sobre acuerdo. No podemos pasar de perseguidos a perseguidores. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, AN, Edgar Zambrano, afirmó este miércoles que se sentaría en una mesa de diálogo con los partidos minoritarios que pactaron con el régimen de Nicolás Maduro su excarcelación. No podemos pasar de perseguidos a perseguidores, no podemos tener valoraciones de juicio que dividan, dijo Zambrano durante una rueda de prensa a horas de que fuera excarcelado tras pasar más de 5 meses detenido en Fuerte Tiuna. Aseguró que de la presión lo rescató mi familia, de la prisión lo rescató mi familia, mi partido, la Asamblea Nacional, los cancilleres y presidentes que pactaron con mi familia para lograr mi libertad. Sin embargo, no puedo desmejorar las acciones de los otros políticos. No podemos castigar las decisiones que se manifiestan y forman parte de un proceso democrático, insistió. El diputado indicó que así como en 2002 se presentó una ley de amnistía para el presidente fallecido Hugo Chávez, se sentaría en una mesa de diálogo con Timoteo Zambrano. Como político tengo mi contrario, pero no son mis enemigos, aseveró. Yo no me puedo invalidar frente a la oposición. Tengo el propósito de seguir construyendo mi camino. No me he divorciado de los proyectos que me llevaron a prisión, agregó Edgar Zambrano. Saben ustedes que Edgar Zambrano, al salir de la cárcel el martes en la noche, tuvo unos comentarios muy duros. Dijo que él no le agradecía ni a sus secuestradores, ni le agradecía tampoco a lo que calificó de falsa oposición por la liberación por la excarcelación, porque no se puede decir liberación, de sus captores. Salió de la cárcel de Fuerte Tiuna. Hoy matiza esas declaraciones y señala que no está en la onda tampoco de pelearse con Timoteo Zambrano, con Henry Falcón, con Felipe Mujica, del MAS, y con la gente de esos 3 partidos básicamente. Y con Claudio Fermín, se me olvidaba nombrar a Claudio Fermín en todo esto, en toda esta movida que se llama Mesa de Diálogo Nacional. Mientras tanto, Julio Borges, embajador, canciller del gobierno interino de Juan Guaidó, señala que Maduro intercambia rehenes de su dictadura para perpetuarse en el poder. En el mismo sentido se pronunció Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Dijo que el régimen utiliza barajitas de cambio para sostenerse en el poder. Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela designado por Juan Guaidó, aseveró que el régimen de Nicolás Maduro está intercambiando rehenes de su dictadura a conveniencia tras la escarcelación del diputado Edgar Zambrano. Expresó que está feliz por Zambrano, pero recordó que no se puede olvidar lo que está detrás de esas acciones, las cuales, asegura, Maduro está utilizando para perpetuarse en el poder. Este hecho ocurre luego de un acuerdo firmado entre el gabinete de Maduro y una minoría opositora donde estipula la liberación de presos políticos. Y sigo leyendo más del tema de la Mesa de Diálogo Nacional, designada así por el régimen de Nicolás Maduro, y quienes en ella participan son declaraciones de Eduardo Fernández, conocido como el Tigre. Dice: no tuve nada que ver con lo que ocurrió en la Casa Amarilla. El dirigente del COPEI, ex candidato presidencial Eduardo Fernández, conocido también como el Tigre, se desvinculó de la reunión que se llevó a cabo en la Cancillería entre Nicolás Maduro y el grupo minoritario de la oposición, con el fin de entablar una mesa de diálogo en aras aparentemente de buscar una solución definitiva al conflicto político en el país. En una entrevista exclusiva para Benepress, el copellano resaltó que todo lo que ayude a buscar soluciones inteligentes, pacíficas, que no haya más violencia de la que ya sufrimos todos los días y que podamos acordar un cronograma electoral para cambiar el gobierno. Y agregó: Maduro debe irse. Mientras esté en Miraflores, la situación va a empeorar. Solo hay 2 fórmulas: con votos o con armas. Más del 80% de los venezolanos queremos un cambio. Entonces, qué bueno sería que nos organicemos
para celebrar elecciones. Y más información sobre este tema nos dice la prensa de Lara: aliados abandonan a Falcón, y esto no es Falcón el Estado, sino Falcón, el ex gobernador de Lara. Bueno, el primer aliado que lo abandonó fue Nicolás Maduro, que el mismo día de la firma de los acuerdos lo pateó, porque Maduro es así y Falcón se deja patear así. En el último año, 2 diputados de la Asamblea Nacional, de los 3 que pertenecían a la fila de Avanzada Progresista, han abandonado el partido. Obviamente es un recuento. El primero de ellos fue Teodoro Campos, quien fue mano derecha de Henry Falcón durante sus 2 periodos como gobernador de Lara. Siendo secretario de gobierno, no quiero hablar mal del partido, pero yo no soy gobiernero, dijo Campos al deslindarse de esta organización en diciembre de 2018. Esto no lo dice la prensa de Lara, pero se los digo yo. Campos se fue a Encuentro Ciudadano, que es el partido de Delsa Solórzano. El lunes, Julio César Reyes, diputado de Avanzada Progresista, se pronunció en contra del acuerdo firmado por el gobierno nacional a los pocos minutos de que se conociera que Henry Falcón fue uno de los principales interlocutores. La supuesta mesa de diálogo, instalada por quienes usurpan el poder con algunos sectores políticos, no tiene el respaldo de la mayoría del país, escribió en su cuenta en Twitter. La única representación que tendría la organización política de Henry Falcón en el Parlamento es María Teresa Pérez, quien fue designada, electa por el Estado Lara. Ayer, por cierto, Javier Bertucci, el pastor evangélico que fue el tercer candidato presidencial de la farsa electoral montada el 20 de mayo de 2018, y que Maduro, un gobernante rechazado por 90% de la población, ganó con 70% de los votos. Les doy estas 2 cifras para que ustedes vean el tamaño de la farsa. Bueno, Bertucci también fue a la Casa Amarilla a firmar el acuerdo, y Bertucci tuvo ahí la santa voluntad de decir que él es opositor. Le iba bien con la religión, no tenía por qué meterse en la política. Son las 6:37 de la mañana, donde evidentemente, por supuesto, le va muy mal. Son las 6:37 minutos de la mañana, esto es RCR 750M, volveremos a hacer 750M en cuanto haya libertad en Venezuela. El programa se llama Titulares de la Mañana y lo hacemos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Titular de Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, Guterres, y habla de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que cojea del mismo pie que estos chavistas, se reunirá con representantes de Venezuela y Colombia en la ONU. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó este miércoles que tiene intención de aprovechar la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar con representantes de Venezuela y Colombia a fin de aminorar la actual tensión entre los 2 países. Voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto, explicó Guterres en una conferencia de prensa previa a la cita que reunirá en Nueva York a buena parte de los líderes mundiales. Reseña el portal web La Vanguardia. Por su parte, la delegación venezolana estará encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, mientras que por el país neogranadino se espera la presencia del presidente Iván Duque. Al ser consultado respecto, y esto lo dice Últimas Noticias, y por eso es que yo les digo que esto es un órgano de la dictadura, o sea, esto es un órgano tal como Telesur, no tiene ninguna diferencia con Telesur, salvo que a Telesur le paga el Estado venezolano y otros estados, y a Últimas Noticias ya le pagaron. Entonces, parte de la retribución es pagarle a sus empleados con esto que ya le pagaron. Ustedes me entienden. Guterres aseguró que no está prevista una reunión con el diputado en desacato, así lo llama Últimas Noticias Juan Guaidó, pero recordó que Naciones Unidas mantiene contactos regulares con la oposición venezolana. Sigo leyendo. Mientras esté produciendo la reunión, la Asamblea General de las Naciones Unidas, también se va a estar produciendo la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Cancilleres del TIAR se reunirán el lunes en Nueva York por crisis de Venezuela. Los ministros de Exteriores de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se reunirán el lunes en Nueva York para invocar el Pacto de Defensa por la crisis en Venezuela, informó este miércoles 18 de septiembre el embajador de Colombia
Colombia en Estados Unidos. En el día de ayer, en una reunión aquí en Washington de los embajadores que están en el proceso del TIAR, se tomó la decisión de que el lunes hay una reunión en Nueva York a nivel ministerial, dijo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. El objetivo de la reunión es la decisión de invocar y de a partir de ahí poder tomar decisiones respectivas frente a las sanciones, pero el diplomático precisó que de ninguna manera quiere decir que se apruebe el uso de acciones militares. La semana pasada los cancilleres fueron convocados tras una votación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que 12 de los 19 países que componen el pacto votaron a favor de activar el órgano de consultas del grupo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Mientras tanto, Human Rights Watch dice que en Venezuela las FARC han asesinado a 18,000 personas en 3 años. Ustedes llenen el estadio universitario de gente, el estadio de fútbol de la UCB, llénenlo de gente, desaparezcan esa gente y esto es lo que, según Human Rights Watch, ha matado la FAES en 3 años. Aunque el informe de Human Rights Watch pone énfasis en las violaciones a los derechos humanos que atribuyen a las FAES, también destaca los abusos que vienen cometiendo otras fuerzas de seguridad de Venezuela. La organización estadounidense Human Rights Watch presentó este miércoles en Washington un nuevo reporte en el que documenta ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra comunidades de bajos recursos que han dejado de respaldar la revolución bolivariana en Venezuela. Aunque el informe hace énfasis en las violaciones a derechos humanos que atribuyen a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, brazo de la Policía Nacional Bolivariana que se creó en 2017, también destaca los abusos que vienen cometiendo otras fuerzas de seguridad en ese país. De acuerdo con esa ONG, desde 2016 las fuerzas de seguridad de Venezuela habrían asesinado a casi 18,000 personas por supuestamente resistirse a la autoridad. Y si bien es imposible determinar cuántas de ellas fueron ejecuciones extrajudiciales, tanto la investigación de HRW como la que adelantó la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU permiten inferir que muchas lo fueron y que existe un patrón de conducta que implicaría varias figuras del régimen, entre ellas al propio Maduro. Ahí se los dejo. Tema para el futuro. Compromisos que se está haciendo en el futuro el señor Nicolás Maduro, quien cuando deje el poder va a tener obviamente mucho por lo cual responder. La posición de Trump sobre Venezuela no ha cambiado, dice la asesora Kellyanne Conway. Son las 6:42 minutos. La asesora de Donald Trump, Kellyanne Conway, aseguró que la posición de Trump sobre Venezuela es la misma posición de Estados Unidos, sin importar quién sea el asesor de seguridad nacional, y lo dice a propósito de la designación ayer ya oficial del señor Robert O'Brien como nuevo asesor de seguridad nacional, el cuarto en 3 años del gobierno de Donald Trump, en sustitución de John Bolton. Esto siempre y cuando la posición del presidente sea lo que todos entienden como la posición estadounidense, pero en Robert C. O'Brien, el presidente ha encontrado un asesor de seguridad que ha demostrado su habilidad para actuar de manera inteligente, rápida y confidencial para conseguir resultados, dijo Conway a La Voz de América. Hay que decir que O'Brien es experto en negociaciones de rehenes, lo cual lo hace muy apropiado para la crisis venezolana, y el que entendió digamos, la ironía de la frase, donde en Venezuela somos 26, 27 millones de rehenes de unos 200, 300 tipos que nos dicen arriba la mano, arriba las manos o volamos todos. Urge retomar mediación entre el régimen y oposición. Esto es una petición del Reino de España. El gobierno español manifestó este miércoles su preocupación por la paralización de la mediación para buscar una solución a la crisis en Venezuela y exhortó a los agentes implicados a retomarla. Además, pidió reforzar y acelerar la respuesta a la seria crisis humanitaria que atraviesa el país, reseñó la agencia de noticias EFE. En un comunicado, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores alertó de que la crisis se agrava día a día con el consiguiente impacto en los países receptores de migrantes venezolanos. Además, destacó que la atención a la crisis humanitaria debe ser urgente, sin que quepa esperar a que se registren en el plano de la solución política los avances deseados. Dos titulares
Más para cerrar, este era de Caraota Digital y los dos que vienen también son de Caraota Digital. El primero de ellos nos dice que Timoteo Zambrano asegura que él no va a votar por Guaidó para la reelección al frente de la Asamblea Nacional. Bueno, él ni siquiera se da cuenta de que el día que él faltó, el martes, ya votaron eso y ya aprobaron que Guaidó va a seguir siendo el presidente durante 2020. Eso en caso de que la usurpación no cese antes. El otro titular es de Diosdado Cabello y también es de Caraota Digital, es del programa de anoche de Diosdado Cabello con el Mazo Dando. Diosdado Cabello ha dicho que los que se fueron de Venezuela no pueden alquilar sus casas y que el régimen va a hacer un censo de las casas que son de migrantes y que están alquiladas para ver qué hace con ellas. Bueno, su palabra es la ley, por supuesto, esto no está en ninguna ley, salvo en la cabeza de Cabello, pero bueno, como su palabra es la ley, como ellos son la Asamblea Nacional Constituyente, son supraconstitucional, plenipotenciaria, y hacen lo que les da la gana, es decir, son la prueba fehaciente de que en Venezuela no hay democracia ni hay Estado de Derecho, bueno, pues podrán hacerlo. No estamos haciendo nada malo, la vivienda es para la familia, no para alquilarla. Haremos un censo para chequear, sostuvo Cabello en su programa con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión BTV. Ha dicho Diosdado Cabello en múltiples oportunidades que la vivienda no es un negocio. Obviamente no debe estar hablando de la propia, está hablando de la de los demás. Para cerrar este bloque, el principal titular de 2001 tiene también que ver con los migrantes, otra arista de del profundo drama que significa la migración venezolana. Tumban centro de tráfico de criollas en Brasil. La policía del país amazónico detuvo a un empresario que hacía trata de venezolanas para que fueran explotadas sexualmente en varias regiones. El sujeto también enviaba a otros compatriotas para que trabajaran casi como esclavos en el sector de la construcción. Estos son a los que quieren quitarle su casa porque se fueron de Venezuela. A gente así. Muy grave la declaración del señor Cabello, pero como ya digo, como su palabra es la ley, ¿qué vamos a hacer los demás? Pues estamos inermes ante eso. Son las 6:47, vamos a una pausa, enseguida volvemos con un poquito más de titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Necesitas reparar tu microondas, tu nevera, tu lavadora, tu cocina, todo te lo reparamos. Tecnieléctrico, dando soluciones. 0424-294-8590, Avenida El Paseo Los Rosales, número 19, una reja azul que van a ver ustedes allí con un número 19 grandote. Servicio técnico, garantía por escrito y no cobramos por la revisión. Búscanos en Facebook y en Instagram como Tecnieléctrico. Por cierto, garantía sobre todos nuestros trabajos. Tecnieléctrico, dando soluciones. Y si lo que necesitas es que las impresoras de tu empresa impriman finito, te recomendamos CompuPeriquito, recargamos tus ideas. CompuPeriquito 5519-450. CompuPeriquito en Facebook, Twitter e Instagram como CompuPeriquito. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Damos delivery para las empresas que nos envíen varios cartuchos a la vez y además tenemos el mejor servicio con tecnología de vacío, la mejor para tus impresoras y el medio ambiente. 0212-551-9450. CompuPeriquito, recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50 minutos. Quiero saludar a toda la gente que me escribe por YouTube. 2.658 personas están en este momento en YouTube. Pero quiero saludar muy particularmente a un señor llamado David Kempis. David Kempis nos escribe, nos sintoniza desde Indonesia. Mira que estás lejos de tu casa, hermano. Ojalá llegue el momento en el que puedas regresar a tu país, Indonesia, país de Asia y un país, un país interesante, un país muy diferente a nosotros. Hasta allá ha llegado la diáspora venezolana. La Voz de Guarenas nos dice: nuevo descarrilamiento paró al metro de Caracas, falta de información de operadores contribuyó al caos según los usuarios. Una fuente vinculada al sistema de transporte reveló que la activación de una vía única temporal se debió al descarrilamiento de un vagón de mantenimiento llamado Unimag, que es un camión que se utiliza para hacer algunos mantenimientos en la vía. Mientras tanto, Nicolás Maduro dice que este va a ser un diciembre bonito, feliz y de pachanga. Y que él va a hacer como regalo del Niño Jesús el Estadio de los Tiburones de La Guaira. Vamos a ver la pachanga de Maduro, porque Maduro baila mientras el país llora. Dice la Federación Venezolana de Maestros: no hay condiciones para iniciar el año escolar. El SEBIN, mientras tanto, llegó a una protesta en el JM de Los Ríos, porque así son de miserables, tienen que intimidar hasta las enfermeras, cobardes. Nosotros queremos nuestro sueldo ahorita porque para mañana no vale nadita. Era la consigna que cantaba este miércoles el personal del JM de Los Ríos en Caracas, en protesta por los bajos salarios que perciben antes de ser vigilados por funcionarios del SEBIN. El régimen Pachanga, el señor Pachanga, Nicolás Pachanga, le manda el SEBIN a las enfermeras del JM de Los Ríos. Qué lindo. Navidad de pachanga, canasta alimentaria, y estamos en septiembre. En agosto superó los 2,4 millones de bolívares. Hacen falta 62 salarios mínimos para poder apenas comer. 62. Digitel y Movistar, lo dice el periodiquito, anunciaron un nuevo incremento del costo de los servicios de datos. El giga está alrededor de 30.000 bolívares, $1 un giga. De verdad que aquí pasamos del comunismo más salvaje al capitalismo más salvaje, además con cero competencia. Cavidea reporta caída del consumo de alimentos procesados en 62%. 62% han caído los alimentos procesados. El consumo de lácteos y sus derivados bajó 88%, los carbohidratos 68%, raíces y tubérculos 56%, granos y leguminosas alrededor de 60%. El consumo de proteína animal cayó 86%. Ahí tienes tu pachanga, Nicolás Maduro, la pachanga para ti, para tus cómplices. Para el resto de la gente lo que se está es comiendo un cable. Y para cerrar, una buena noticia, para cambiar un poco el tema, una buena noticia para cerrar: liberada tras estar detenida 3 días la estudiante Michelle Stephanie Peñalver López. Es una nota de Caraota Digital que nos dice: durante horas de la noche de este miércoles fue puesta en libertad Michelle Stephanie Peñalver López, quien fue detenida el pasado domingo en la frontera del Táchira con Colombia y permanecía en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta Norte, en Caracas. La joven estudiante de comunicación en la Universidad de los Andes ya está con su mamá, la periodista Jenny López, informó Sebastián Barraez en su cuenta en la red social Twitter. Esperemos que estos 3 días o 4 días de horror no le dejen huellas permanentes. Son las 6:54 minutos. Que este día 19 de septiembre sea todo lo que ustedes esperan de él, y si Dios quiere nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com. Recargamos